Hola, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os acompaño en una limpieza de la casa, empezando por el salón y terminando con algún que otro cambio en la decoración. Si os gustan este tipo de vídeos para relajaros y desconectar un ratito, poneos cómodos porque empezamos con la limpieza. Empiezo limpiando los muebles del salón, primero de todo la zona de mi escritorio, la parte del agordio, y no la voy a tocar porque tenía encima de la mesa un montón de cosas y no me gusta mover nada cuando está en medio de algo. Para la limpieza estoy usando una bayeta con un multiusos normal. Como no es una limpieza a fondo y solamente es un repaso, pues con este producto me va fenomenal. Hoy me centro solo en los muebles bajos, que al final son los que más se ven, y los muebles altos los dejaré para otro día. La pantalla de la tele la limpio de igual manera, solo que sin echar producto directamente. Solo con los restos que ya tenía en la bayeta, pues me sirve como para quitar las manchas que tiene la pantalla. Limpio la ventana, pero solo la voy a limpiar por la parte interior porque estaba lloviendo y pues sería un poco absurdo limpiarla para que se vuelva a manchar en 0, por dentro, al tener la hamaca de los gatos pegada al cristal, pues ellos se apoyan mucho cuando se tumban, ya sea con las patitas o con la cara, y siempre se terminan quedando muchísimas manchas. Entonces la verdad que suelo repasar los cristales del salón bastante a menudo. Una vez ya tengo los cristales limpios, me paso al rascador de los gatos y utilizo este utensilio que va genial para retirar todos los pelos y pelusas que se van quedando. Con esto se queda muchísimo más limpio y la verdad que se nota un montón. Al final, entre que se afilan las uñas y que pasan tanto tiempo por aquí, por esta zona, siempre se acaba acumulando muchísima suciedad. Con la aspiradora solamente no siempre se queda del todo limpio, así que de vez en cuando prefiero usar esta herramienta para dejarlo mejor y quitar toda la porquería que se queda enganchada. Sigo por los sofás porque a mí me gusta muchísimo ver todo bien puesto. Doblo la manta y la coloco también en su sitio y hago lo mismo con los cojines. Hoy voy a quitar ya por fin los cojines de Navidad porque aunque el otro día quitamos toda la decoración, estos se nos olvidaron y pues ya tocaba guardarlos. Voy a aprovechar también que ya me han llegado las fundas nuevas para cambiarlas. Sé que esta decoración que estoy poniendo en el salón no es para todo el mundo, pero a mí la verdad que me encanta. Los tonos así más vivos me dan mucha alegría en casa y tenía muchas ganas de que me fueran llegando todas las cositas que he pedido. La verdad es que con el estilo que quería darle al salón, a mi parecer quedan perfectas y le dan un aire totalmente diferente. En este otro sofá hago lo mismo, sacudo bien las mantitas de los gatos y las vuelvo a colocar en su sitio para que quede todo recogido. Sé que hay muchas mantas por todas partes, pero es que a ellos en invierno les encanta tumbarse en estas zonas. Aunque tengamos la calefacción puesta todo el día, siempre están buscando sitios así como más calentitos y pues bueno, de esta manera están mucho más a gusto. En verano se las quitamos, pero ahora en invierno ellos es como mejor están. Voy a limpiar también la mesa del centro porque al final es una zona que usamos muchísimo, tanto para comer como para cenar, y me gusta tenerla siempre bien.
Y antes de seguir con la limpieza os quiero enseñar la ayudante de hoy, que es la aspiradora Proscenic P20 Series, con la que voy a hacer todo el resto de vídeo. Os voy a enseñar un poco todo lo que trae la caja en su interior. Viene con un manual de instrucciones, un recambio del accesorio de mopa para poder cambiarlo cuando nos haga falta y dos cabezales pequeños que son súper prácticos para zonas más reducidas. Yo los uso mucho en los sofás, camas y rincones pues donde no se llega tan bien. Incluye un cepillo para mantener limpia la aspiradora. En la parte inferior lleva una pequeña cuchilla que viene genial para cortar y retirar los pelos que se quedan enrollados en el rodillo. Trae también un soporte para colgar a la pared, aunque realmente no es imprescindible porque la aspiradora se mantiene de pie por sí sola, algo que a mí personalmente me resulta muy cómodo. Y como es lógico, incluye el cargador para poder cargar la batería sin problema. Esta sería la parte de abajo de la aspiradora, que es la que va directamente en contacto con el suelo. Y aquí se puede ver el tubo que va conectado a la aspiradora, completamente flexible, así que viene genial para limpiar por debajo de los muebles sin tener que agacharse. Esta es la parte principal de la aspiradora donde va la batería y el depósito. Desde aquí se puede sacar fácilmente para vaciarlo y también se puede abrir por dentro para limpiarlo mejor. Y si en algún momento hace falta cambiar el filtro, pues también se hace desde esta misma zona. Y esta es la batería de la aspiradora que va colocada en la parte de atrás y mirad qué fácil se pone. También incluye un filtro de repuesto para el depósito de la suciedad. Y por último, el accesorio de la mopa tiene un botón para abrir y cerrar el depósito del agua sin necesidad de desmontarlo entero, y por aquí es por donde se rellena el agua. Aquí os enseño los 3 niveles de potencia que tiene la aspiradora y en la pantalla se puede ver el tiempo que queda de uso en cada modo. Y la batería ofrece hasta unos 70 minutos más o menos de autonomía, por lo que puedes limpiar varias estancias sin tener que andar recargándola. Para mí hay algo clave y es la fuerza de succión. Siempre hago este tipo de pruebas porque necesito que aspire muy bien tanto la arena como el pienso de los gatos y así pues puedo comprobar realmente qué tal funciona. La estoy usando en el nivel más bajo de potencia y aún así con una sola pasada ha recogido prácticamente todo lo que he puesto en el suelo. Así que en este punto para mí pasa la prueba sin problema. Y ahora sí, la voy a poner a prueba en la limpieza de hoy, empezando por la alfombra del salón. Da igual las veces que se aspire esta zona, que siempre acaba saliendo suciedad, así que es perfecta para ver realmente cómo funciona. Voy a llenar el depósito para probarla también en el modo fregar y le voy a añadir unas gotitas del fregasuelo que uso normalmente, pues para que así no limpie solamente con agua y que se quede todo más limpio y con buen olor. Colocar la mopa es muy sencillo, se deja apoyada en el suelo y se encaja la parte trasera de la aspiradora hasta que hace un clic. No tiene ningún misterio y la verdad que para el día a día este tipo de aspiradoras vienen genial porque te permite mantener la casa limpia sin tener que sacar la fregona cada vez. Ahora me voy para la habitación y lo primero que hago es dejar la cama hecha. Estiro bien todo porque no hay nada como ver la habitación ordenada desde el primer momento. Se me olvidaba dar el toque con ambientador textil, que no lleva nada en especial, solo agua y suavizante, pero es que deja un olor tan agradable en la habitación
que ya me he acostumbrado a usarlo todos los días y cuando no lo he hecho siento como que me falta algo y es que la habitación no queda igual, la verdad. Por aquí voy limpiando y quitando el polvo de las mesillas y del cabecero, haciendo un repaso rápido como el que ya hice antes en el salón. También me paso por la zona de la cómoda. Aquí, bueno, siempre acabamos dejando algo de ropa por encima, así que me gusta mantenerla bastante limpia. Ahora paso a aspirar toda la habitación y aquí voy a usar solamente la función de aspirado sin la mopa. Antes la probé en la alfombra, pero ahora quiero ver qué tal funciona directamente sobre el suelo. Que tenga luz viene genial porque te permite ver toda la suciedad del suelo y la verdad que no se te escapa nada. Aspiro también el baño de nuestra habitación y sin pararme mucho más me voy directa para la cocina. Empiezo por dejar el fregadero despejado porque con la zona libre siempre se trabaja muchísimo mejor. Friego lo que había y lo dejo en el escurridor para que se vaya secando mientras sigo con el resto de cocina. Sigo con la encimera, retiro primero los pequeños electrodomésticos para poder limpiar bien toda la superficie. Voy a estar usando un spray quitagrasas normalito y voy a frotar bien con el estropajo para eliminar la suciedad que se va acumulando con el uso diario. Cuando ya está todo bien limpio, retiro el producto con una bayeta de microfibra y le voy a dar un segundo repaso para asegurarme de que no queda ningún resto de producto. También seco bien toda la superficie y vuelvo a colocar todo en su sitio. Hago exactamente lo mismo en el otro lado de la encimera. Prefiero ir limpiando por partes, centrándome en una zona cada vez, porque así siento que me organizo mucho mejor. En la zona del vitro ya veis que no hago tampoco nada en especial porque estaba bastante limpia, pero cuando le toca un buen repaso me gusta mucho usar la piedra blanca o la crema de Pink Stuff porque la dejan muy bien.
Al ir manteniendo la casa no necesito hacer limpiezas muy a fondo. Muchas veces con este tipo de repasos es más que suficiente para que todo se quede perfecto. Hoy aprovecho para limpiar el extractor y sus filtros, que ya les tocaba una buena limpieza. Los dejo en el fregadero y antes de ponerme con ellos aprovecho para limpiar bien toda esta zona de aquí que también se queda grasa. Para la limpieza de los filtros me gusta hacerlo siempre de esta manera. Utilizo un desengrasante bastante potente, en este caso es el Zorka. Pulverizo bien de producto por todos lados y al ser muy fuerte, la grasa empieza a desprenderse casi al momento y se nota muchísimo cómo va saliendo toda la suciedad. Me ayudo también del cepillo y de un poquito de jabón de platos para frotar bien y asegurarme de que los filtros quedan totalmente limpios. Y después de haberlos rascado durante un ratito, los aclaro muy bien con agua bien caliente y la verdad que se quedan súper bien. Para la limpieza del fregadero estoy utilizando el Cif. Últimamente estoy intentando gastar los productos que ya tengo porque al final acumulo uno para cada cosa y muchos de ellos sirven perfectamente para varias superficies. Lo que quiero es quedarme solo con los justos y no tener 1000 botes distintos. Paso la aspiradora con el accesorio de mopa por toda la cocina porque es una zona que se ensucia súper rápido y también aprovecho para hacer lo mismo en el baño pequeño. Vacío el depósito para ver todo lo que ha recogido la aspiradora y ya que estaba limpiando esta parte, pues aprovecho también para probar la cuchilla que trae el cepillo de limpieza y así pues quito todos los pelos que se me habían quedado enganchados en el rodillo. Y ahora que ya está toda la casa completamente lista, voy a colocar los lienzos nuevos que me habían llegado para el salón. Todavía me faltan un par de marcos pequeños porque aún no los he comprado, pero de momento vamos a ver qué tal van quedando estos de aquí. Los lienzos grandes los he tenido que ajustar un poquito porque venían un poquito más grandes de lo que yo necesitaba, así que lo que he hecho ha sido marcar con un lapicero más o menos donde los quería cortar. Los he recortado con la tijera y listo. Y la verdad que de esa manera han quedado súper bien.
Y por si os preguntáis que cómo he puesto los cuadros del salón, la verdad que lo hice un poquito a ojo. Solo utilicé un nivel para que me quedaran lo más rectos posibles. Y en cuanto a la composición de los cuadros, la diseñé yo misma. Lo que hice fue hacerme una plantilla y fui probando distintas opciones con los lienzos que yo quería coger hasta dar pues con la que más me convenció. Y con esto doy por terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado acompañarme durante la limpieza de hoy y que os haya servido para desconectar un ratito. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un like y suscribiros al canal para no perderos los próximos. Gracias de corazón por estar siempre al otro lado y nos vemos muy prontito en un nuevo vídeo. ¡Chao!